Buenas tardes, hermanos. Este día domingo nosotros vamos a estar nuevamente con nuestro estudio del libro de 1 de Corintios. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias nuevamente por estar con nosotros, que podamos reunirnos a través de ese medio y pidiéndote también, Padre, que en breve nosotros podamos volver a estar juntos nuevamente acá. Gracias por tu dirección en nuestra vida, gracias por tu palabra. Dirígenos y que las palabras de hoy, de la Biblia, de tu palabra, pueden servir en darnos una estrategia para nuestra vida y también esperanza en cuanto a que las cosas mejores siempre están adelante. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo 66 años de edad y tengo que pedir permiso para salir de mi departamento. Y no puedo salir mucho. Y tengo que decir exactamente a dónde voy y a qué hora voy a ir y a qué hora tengo que estar de vuelta. No solamente esto, pero también tengo que estar en mi casa con la puerta cerrada antes de las 10 de la noche. Me hace acordar de cuando era niño, era más o menos semejante. Así que antes de salir tenía que tener permiso de mis padres, específicamente mi mamá. Mi papá estaba trabajando y mamá, ¿puedo hacer esto? Mamá, ¿puedo hacer esto? Pidiendo permiso. También había una hora de llegar, así que tengo que llegar a cierta hora y no era muy diferente que las 10 de la noche. Y resulta que si yo a veces yo ahora pido permiso en comisaría virtual y resulta que dicen no puede tener permiso. Entonces igual cuando yo pedí a mi mamá, ¿puedo? Todos mis amigos lo van a hacer y mi mamá siempre tiene la misma respuesta. Y si todos tus amigos saltaran de un precipicio, ¿va a saltar también? Entonces después diría no. Y resulta que ya al final yo estuve bajo ellos hasta un día. Yo salí del lugar y yo entré a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Y también ahora yo cambié mi mamá por un sargento que dijo no puede salir, tiene que estar antes de esa hora, tiene que levantarse a esta hora, tiene que tener permiso para salir, etc. Así que siguiendo igual. Y aunque eran restricciones bastante rígidas, yo sé que entre mis padres y la Fuerza Aérea me había rescatado de muchas tonterías. Ahora, lo que vemos en el pasaje hoy, que es la segunda parte del mensaje de la semana pasada, estamos hablando sobre la conducta de un cristiano, que específicamente ese grupo que estaba en la ciudad de Corinto. Corinto era un puerto en Grecia, y resulta que era conocido como uno de los lugares más corruptos y más vidas de bohemia, vidas desenfrenadas, vidas inmorales, era terrible. Entonces Pablo va a estar hablando con griegos que se convirtieron, pero los griegos tenían cierta filosofía de libertinaje. En ese libertinaje ellos tenían como su manera de hacer lo que quieren. Y ahora, como siendo hijos de Dios cristianos, tenía la idea de que no importa lo que hagamos acá en la tierra porque nuestra vida está en el cielo. Entonces Pablo está tratando. Así que, en repaso, leyendo 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, que era como el mensaje preciso de la semana pasada, o ignoráis que vuestro cuerpo, no solamente nuestra alma, no solamente nuestro espíritu, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En repaso de la semana pasada hablamos de la redención. Fuimos comprados. ¿Se acuerdan las tres palabras? Agorazo, comprado en un mercado, exagorazo, comprado y sacado, y lutro, dejado suelto. Así que con todos los tres tenemos la idea que Cristo entró el mercado de esclavitud. Yo siendo esclavo, entró, pagó el precio, quizás del gran deuda que yo tenía, pagó el precio, ya lo pertenezco a Él, me sacó del mercado de esclavitud y me soltó. Aún soltándome de la esclavitud, no significa que ya no soy de Él, ya pertenezco a Él porque Él pagó el precio. Entonces esa debe ser la motivación total de qué hacemos con nuestra vida, qué conducta es aceptable y a quién queremos agradar con la vida.
Pero vamos a ser un poco más práctico hoy día y leyendo el versículo 12, 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12, como el texto para avanzar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En verdad, nosotros vemos de que cuando uno está comprado por un precio, como lo acabamos de ver, uno tiene que agradar a la persona que lo había tomado. Así que en 2 de Timoteo 2:4 dice que el soldado tiene que agradar a quien que lo tomó por soldado. También sabemos que cuando hay jugador profesional de fútbol y está contratado, es como en un sentido está comprado, por eso se venden jugadores de otro equipo. Y depende del equipo donde uno está, uno tiene que no solamente jugar para ganar, no solamente jugar para agradar al público, pero más para agradar al técnico y aún más el dueño del club. Cuando yo jugaba polo acuático en mi juventud, yo no solamente estaba jugando para ganar y para impresionar al público o la polola que estaba mirando así, pero también yo quería agradar específicamente a mi técnico, porque es él que decidió si juego o no juego. Entonces, en ese sentido, nosotros como hijos de Dios hemos sido comprados por un precio y nosotros debemos agradar a aquel que nos ha tomado por soldado, por esclavo comprado, algo así. Entonces, pero muchas veces vamos a ciertos lugares y las iglesias tienen ciertas listas que hacer. Y normalmente la primera palabra en una lista, en una iglesia, lo que es aceptable y no aceptable es la palabra no. No puede hacer, no, no, no y no. Entonces con esto puede ser, no, la mujer no puede usar pantalones, la mujer no puede usar aros, o no puede usar maquillaje, o no puede ir al cine, no puede ver la televisión, o no puede jugar naipes. Estoy hablando de cosas que había circulado cuando yo era un joven cristiano en las iglesias. Esa cosa no se puede. La mujer no puede cortar el pelo, el hombre no puede tener pelo largo. Todo tiene sus listas de cosas que eran aceptables. Y resulta que uno va más atrás en el tiempo y ve que las cosas han cambiado. Ejemplo, estaba leyendo un libro cristiano de muchos años atrás, en los 1800 y tanto incluso. Y estoy leyendo y estaba un autor que está diciendo: no hay nada peor que la bicicleta. La bicicleta viene del infierno. La bicicleta, que la gente anda andando en bicicleta en vez de ir al culto el día domingo. Y todo va en contra de la bicicleta. Yo creo que hoy todos están riéndose al leer ese pasaje sobre la bicicleta. Después, en los años 1900, hay otro libro que está hablando en contra de un cristiano usando un avión. Y en ese término diciendo que si Dios quisiera que voláramos, nos habría dado alas. Entonces ningún cristiano debe estar participando en algo de aviones. Ese es en los principios de 1900, donde está hablando así. Entonces ya también estaríamos nosotros riéndonos de esto. En el comienzo del año 2000, me acuerdo, en una reunión de pastores, donde un pastor en su prédica está diciendo: no debe usar MySpace o como YouTube o como Twitter, ese tipo de cosas. Está hablando de que todas esas cosas eran del diablo, no se debe usar. Así que hay muchas veces estamos mirando que hay listas y listas, depende del capricho de cualquier persona que está poniendo. Cristo dijo lo mismo en el libro de Mateo capítulo 15 y versículo 3, cuando Cristo dijo que vosotros enseñaron sus mandamientos de hombres, tradiciones de hombres que están negando la palabra de Dios. Aquí hay una diferencia. Si la Biblia lo dice y cuando el hombre dice, okay, por ejemplo, la Biblia dice no mentir, no a chismes, no a vanagloria, no debemos robar, no debemos cometer fornicación. Esas son cosas escritas en la Biblia. Está hablando de Dios diciendo está bien, no está bien. Pero otras cosas, si debo o no debo usar una corbata para predicar, por ejemplo. Y vemos que todo lo demás puede llegar a ser como caprichos de la cultura del momento. Y debemos distinguir. Entonces yo personalmente como pastor siempre he preferido tener una lista de principios
que se puede aplicar a cualquier circunstancia, que es solamente una lista de cosas. Ahora, la Biblia no es como los libros científicos o libros textos de la universidad de que después de 20 años están obsoletos, así que ya se ríen de lo que se escribía en el libro de ciencias 50 años atrás, o el libro médicos 50 años atrás. Muchas veces la cosa siempre está cambiando. La Biblia es diferente. La Biblia es para toda cultura, todos los años, todas las edades, todos los idiomas. Es universal la Biblia. Se aplica a todo. En ese sentido, los mismos principios para Grecia en el tiempo de Pablo son los mismos principios para nosotros hoy día. No importa si en ese tiempo no había vehículos motorizados como nosotros tenemos, no había aviones como nosotros tenemos, no había internet como nosotros tenemos, así que no tenemos que tener en la Biblia que dice no use el internet después de las 10 de la noche, así que esa es una cosa de hombre. Es decir, que principios, y hablando de los principios, esta ayuda porque podemos ver de que a veces un hijo puede ser lejos del hogar. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel estaba lejos de su hogar, estaba en Babilonia. Y dice en capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Así que él tenía convicciones y él tenía principio de vida. Entonces, aún cuando uno está lejos, nuestros hijos a veces, me acuerdo dejando a mi hijo mayor que está en Estados Unidos y yo estoy aquí, tenía apenas 18 años. No estaba ahí con binoculares que podría verlo, no tenía una cámara web que está mirando, así que él tenía que tomar sus propias decisiones y ojalá yo hubiera dejado los principios establecidos para actuar, porque no iba a estar allá para corregir, decir sí y no. Entonces, sabiendo esto, bueno, nosotros llegamos a hablar sobre las cosas que no se puede hacer. Sabemos de que los judíos eran muy astuto cómo esquivar la ley. Entonces, por ejemplo, decía que no puede jurar por Dios, pero sí por el templo. O puede jurar por eso, pero no por acá. Entonces, él siempre tenía su manera de esquivar. Y me acuerdo en mi juventud, etcétera, en las iglesias o en instituciones cristianas que dice que no se puede jugar naipes. Pero nosotros lo hacemos allá por el computador porque no eran naipes. O no se puede ir al cine, pero vemos la misma película allá a través de VHS o algo del computador. Entonces, por eso listas no es la solución, porque siempre va a ser una excepción, una forma de esquivar. Principios sí. Y hoy día yo quiero tocar ciertos principios, o lo que yo voy a llamar hoy día filtros. Cuando nosotros no tenemos filtros, hacen daño. Mi termo se echó a perder en mi departamento, el termo es lo que se calienta el agua. Y resulta que se echó a perder, ¿por qué razón? Por el sarro y por otra cosa que estaba entrando, porque no había filtros en la línea de agua entrando a mi departamento que estaba eliminando las cosas. Y yo quiero hablar de filtros, 7 filtros que podemos aplicar cuando hay una cosa dudosa. Ahora, no estoy hablando de la cosa no dudosa. Si la Biblia dice no mentir, no piensa, ¿cómo puedo hacerlo? Es decir, que si la Biblia dice que no, es no. Así de simple, no hay forma de esquivar ni nada. Pero en las cosas dudosas, cuando hago esto o no hago esto, voy a hablar con mi papá. Papá, ¿puedo o no puedo? Pero a veces no estamos bajo una estructura de autoridad y por esa razón necesitamos tener cada uno de nosotros como cristianos un filtro. Y el primer filtro que vamos a ver que nosotros tenemos acá es, si número 1, versículo 12 de nuevo, 6:12. Todas las cosas me son lícitas. Esa es una expresión no de Pablo, no es una expresión de Dios, es una expresión de los griegos. Pablo está repitiendo un dicho de ellos. Los griegos dicen que cuando en Roma hay que hacer lo que hacen los romanos, ¿cierto? No es lo que... Los griegos decían cuando todo me es lícito, ¿okay? Quería engañar a su esposa, todo es lícito. Quería sacar 20% extra de lo que le debía, todo es lícito. Ellos hacían lo que querían con esa expresión del libertinaje de los griegos, todo lo es lícito. Ahora, Pablo es un autor de libertad de la ley. Libertad de la ley, no estamos bajo el régimen de la ley de 615 mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, él mismo puede decir, somos libres. Pero en Gálatas dice que no usan
su libertad como ocasión de la carne, o en otra palabra, no debemos entrar en libertinaje. Y eso es lo que eran los judíos, lo griego, era libertinaje, es hacer lo que le da placer hacer. Entonces con esto Pablo comienza ese versículo y 4 veces en el libro de 1 Corintios va a repetir esta expresión de ellos: todo me es lícito, no todo me conviene; todo me es lícito, no me deja dominar ninguno; todo me es lícito, pero después en versículo 10 va a hacer lo mismo. Okay. Entonces, número 1, todo me es lícito, pero no todo conviene. La palabra conviene en griego es sinfere. Sinfere significa, es una palabra que no es mejor para mí o literalmente rentable. ¿Okay? Por ejemplo, decir que todo me es lícito, pero no todo me es rentable, no todo me conviene, no todo es mejor. Si pudiéramos como evaluar cada decisión que tomamos, si fuese como de pesos en ganar o perder, entonces puede ser que ese trabajo no me conviene. Hay gente que en un trabajo gastaba más en benzina para llegar que la plata que está ganando, o está gastando más en comprar mercadería, después en venta no va a tener suficiente para cubrir los gastos. Entonces uno piensa en ese tipo de trabajo, de negocio, de local, dice, no me conviene, dice, no es rentable. Entonces uno dice que yo voy a entrar en una amistad con esa persona, no me es rentable, es decir, que esa persona no va a ayudarme a ser mejor, va a quitarme para que no sea tan bueno. Entonces, si uno dice, algo no me es conveniente, no me conviene, no es mejor para mí. Yo pienso en mi nuera, que ella cuando estaba trabajando por Coyohuasi tuvo que subir a la altura, digamos, y cuando la gente trabaja en la altura le paga bien, en verdad le paga bien, pero le duele la cabeza, le duele la guatita, no puede dormir en la noche, ha escuchado cualquier tipo de síntoma de la influencia de la altitud en el cuerpo humano. Incluso hay estudios que han mostrado de que está quitando años de vida para trabajar allá. Entonces uno tiene que decidir, ¿me conviene trabajar arriba? Voy a ganar quizás 50% más arriba que si estuviese trabajando abajo. Más plata, pero voy a tener menos años de vida. Y va a afectar mi salud. No voy a estar bien. No me conviene. ¿Entiende? Esa es la idea de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, pensando en esto, yo pensaba en qué es la cosa que no me conviene y pensaba en ciertas amistades. ¿Me conviene o no me conviene esta amistad? Ahora, cada persona yo puedo ser amable, cada persona yo puedo testificar, pero no necesariamente necesito entrar en una relación personal con ciertas personas si no me conviene, si no es para mi bien. El libro de Proverbios, muy bueno. Hay 31 capítulos de Proverbios, como 31 días en el mes más largo. Y alguien me dijo una vez que podemos nosotros leer un capítulo de Proverbios cada día. Así que el Proverbios 1 leo el día 1 del mes. Proverbios 2 el día 2, etcétera, etcétera. Así que, y eso habla mucho sobre amistades. Habla de la amistad de personas que no haga amistad con hombres enojos o enojones, porque puede aprender su manera. Entonces, no me conviene tener un amigo que es un enojón, que siempre está enojando, etc. No habla de no tener amistad con un amigo con la mano abierta, que siempre está pidiendo. O no tener una amistad con un hombre que tiene la boca abierta, que siempre cuenta chismes de lo que está pasando, así, ¿no? Etc. Habla de qué tipo de amistad, Proverbios, qué me conviene, qué no me conviene. Proverbios, el libro de sabiduría. Entonces, también en trabajo, ¿qué trabajo me conviene y no me conviene? Hoy día, si la economía está mala, cualquier trabajo uno acepta. Pero a veces uno quizás tiene como una opción, ¿acepto o no acepto ese trabajo? Bueno, está bien el trabajo, pero que tengo que sacrificar mi familia, porque no voy a ver mis hijos. Mi papá, por muchos años, él se fue para trabajar antes que yo me levanté en la mañana y él llegó a la casa después que yo había acostado. Yo no lo vi, nada. Estaba trabajando, un buen papá y todo eso, pero no lo vi casi nada en ciertos años. Y entonces resulta que yo escuché una vez una ilustración de
áfidas, que son un bichito chiquitito, y que las hormigas le encanta encontrar este bichito de los árboles. Yo tuve algunos naranjos en mi casa en La Serena, y siempre se veía donde hay esas áfidas también había hormigas, y las hormigas tomarían la áfida, pero no más para matarlo, pero para llevar este bicho allá a su nido, allá a su hormiguero, y porque hay una secreción que había salido que era muy dulce. Entonces ellos estaban usando como un ganado, ¿cierto? Como vaca, ¿cierto? Sacando toda esa secreción dulce. Sin embargo, que ese bicho también comía las crías de las hormigas. Entonces resulta que, imagínense ¿qué es la relación? ¿Me conviene tener esa relación de recibir lo dulce? ¿Pero a qué costo? Perder mis pequeños. Entonces hay personas que en el trabajo dicen, no, yo voy a buscar un trabajo quizás menos remuneración, no voy a tener la casa tan grande, pero yo quiero tener tiempo con mis hijos. Entonces yo quiero criar a mis hijos, no quiero que el Estado está criando a mis hijos, no quiero que el Internet está criando a mis hijos, no quiero que la calle está criando a mis hijos, yo quiero estar presente. Entonces, esas son decisiones que uno está tomando si me conviene o no me conviene. Entonces, en segundo lugar, vamos rápido por tiempo, en segundo lugar, hay el mismo capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O literalmente en griego dice que yo no voy a ser dominado por nada. No voy a ser dominado por ninguna cosa. No estamos hablando de Dios, obviamente. No voy a dejar que ninguna cosa en este mundo me va a dominar. Entonces, hablando de esto, podemos poner aquí las adicciones. Por ejemplo, bueno, quizás todos somos adictos a azúcar, todos somos adictos a cafeína, como es en la mañana cuando no tenéis su café, etc. Pero resulta que ese tipo de adicción nunca va a producir un problema en el hogar, en conducta, el trabajo. Perdió su trabajo porque estaba adicto a cafeína, por ejemplo. Pero hay otro tipo de adicciones que puede aún afectar. Hay adicciones al teléfono que han dividido matrimonios. Hay adicciones, por ejemplo, yo conocí un trabajo muy grave porque había ciertos hombres, maridos, que se juntaban y jugaban videos, eso como Xbox, hasta 3 de la madrugada toda la noche, y sus ojos estaban como cayendo de su cara así, y la señora me está hablando, no sé qué va a hacer con mi marido, no voy a dar su nombre, porque dice que toda la noche su primo están ahí mirándole hasta 3 de la mañana, bueno, debe estar durmiendo, así en la mañana está irritable, bla, 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 etc. Entonces, tenemos que cuidarnos y no dejar que cosas nos estén dominando. Podemos hablar de ciertos hábitos que interfieren en nuestra vida. Yo incluso me acuerdo que hace unos 4, 5, 6, no me acuerdo cuántos años atrás, yo fui a una conferencia en La Serena y justo antes de irme por allá, yo me di cuenta que yo estaba jugando mucho los juegos en el computador, así que yo estoy preparando un mensaje, un sermón, entonces como de repente, no, estoy un poco cansado, voy a jugar 5 juegos de naipes. Y después de jugar 25 juegos, yo dije, tengo que volver yo estaba cada rato jugando, porque como y yo veo la publicidad de internet, dice que, mira, hay que bajar este juego, es lo más adictivo que hay. Entonces yo ya desde ese tiempo decidí no más, y desde ese tiempo he dejado, ¿no? Ya no tengo en el computador. Yo busco otra forma de distraerme si necesito, pero no voy a estar andando horas y horas y horas jugando juegos, porque a propósito son muy adictivos. Entonces uno va a pasar 10 minutos o 15 minutos, al final está pasando 2 horas, etc. Cuando puede estar haciendo cosas que son mejor. Entonces hay que cuidar las cosas que me convienen y no me convienen. Número 3. No debemos dar un tropiezo a los hermanos débiles. Busca por favor capítulo 8 de 1 Corintios 8, versículo 9. Un poco contexto aquí, versículo 8 dice, si bien la vianda, la comida, la carne, no nos hace más aceptos ante Dios,
Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La idea aquí es que en los tiempos bíblicos, en el tiempo de Corinto, era un lugar de mucha idolatría y ellos tenían sus propios templos y ellos también copiando el plan de Dios, ellos sacrificaban sus animales, sus becerros, etcétera, a sus propios dioses. Okay, quizás está sacrificando a Cera, o está sacrificando otro a Baal, etcétera. Sí, entonces, una vez que se sacrificaba estos animales a sus dioses, entonces había una carnicería afuera del templo, y la carnicería afuera del templo vendía la carne que ya fue sacrificada a Baal, por decir. La cosa es que el templo vendía estas carnes a la mitad del precio de la carne normal, de que no fue sacrificada. Entonces había cierta controversia entre los hermanos. Algunos hermanos dijeron que yo quiero ser un buen mayordomo de las cosas que Dios me da, yo voy allá porque es la mitad del precio. Otro dijo, no, porque yo antes pertenecía a ese templo y me da como un problema de ir allá y comer esa carne como si estuviese participando en idolatría. Entonces uno dice que sí se puede, otro dice no, no se puede. Entonces ahí para la controversia Pablo está diciendo que yo tengo la libertad de comer carne sacrificada a un ídolo porque un ídolo no es nada, no es un Dios, no es nada, así que es carne nomás y yo voy a comerlo. Yo puedo, ese es mi derecho. Tengo la libertad de hacerlo. Pero si yo estoy comiendo esa carne y mi hermano débil que dice que no se puede, está mirándome, él va a una de dos cosas, él va a ser ofendido o él va a comer también. Si come, va a sentir culpa por comer, y si no come y está ofendido, también se va a enojarse y va a afectar su fe. Entonces aquí el principio es, no debo hacer nada si yo voy a ofender a mi hermano débil. Y este está en ese pasaje en el 1 Corintios capítulo 8, pero hay un capítulo completo sobre esto que está en el libro de Romanos 14, si busca Romanos 14. Dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Qué está hablando? Si se sacrifica animales a los dioses, ¿se come o no se come? Entonces, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, ok, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí podemos poner también, algunos dicen que el pandemia, ¿cierto? Es peligroso, hay que refugiarnos en nuestra casa. Otros dicen, no, voy a ir a la iglesia igual porque Dios me va a proteger. Dice que cada uno sea convencido, y el que queda en su casa no juzga al que va a la iglesia, y el que viene a la iglesia no juzga al que queda en su casa. Es decir, que cada uno tiene que tomar su decisión, pero no debemos hacer decisiones que van a ofender a nuestros hermanos. Ahora dice, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces aquí está hablando aquí de que no debemos ni juzgar, ni también poner un tropiezo, un obstáculo antes de su hermano. La palabra tropiezo aquí es la palabra, hay dos palabras, una es proscoma, que es una ocasión de tropezar, y el otro es escandalizar. Escandalizar. Ahora, escandalizar de donde viene la palabra escándalo. A veces el tropiezo produce un escándalo. Me acuerdo una vez, yo tenía un perro negro que dormía dentro de la casa en invierno. Yo tenía una casa que tenía un pasillo como en forma de una L. Entonces mi dormitorio estaba a un costado y el teléfono fijo, porque no había celulares en ese tiempo, estaba en otro. Y de repente, como pastor, estoy durmiendo en el dormitorio cuando escucho el teléfono a las 2 o 3 de la mañana. Entonces, como pastor, siempre tengo que levantarme y correr para llegar a contestar teléfono. Puede ser un hermano con una tragedia en la vida, etc. Entonces resulta que sonó el teléfono y yo me levanté. Y yo sabía de que aunque está oscuro, no prende la luz para no despertar a los niños ni nada. Entonces estoy corriendo y siempre mi perro
que siempre se duerme aquí, en esa parte. Y también tenía un gato también negro, y el gato dormía, porque el frío, arriba del perro. Así que había una relación medio extraña, pero había perro y el gato durmiendo arriba de ese. Él siempre está en ese lugar. Pero no sé qué pasó, mi perro decidió cambiarse de posición más o menos un metro más allá. Y el gato arriba. Entonces me acuerdo que ya sonó el teléfono y estoy corriendo y yo dije, no, el perro debe estar aquí, así que yo salté donde supuestamente está el perro para llegar al otro lado, para llegar al teléfono, estaba apurado. El problema es que el perro decidió dormir en otra parte esa noche, no estaba contemplando mi llamado telefónico, y él estaba durmiendo justo en la pista de aterrizaje. Entonces, saltando sobre nada y llegando a caer justo sobre el perro, el gato por ahí, yo por allá, y el perro por allá. Entonces era un escándalo en la casa, ¿cierto? Y eso es lo que significa la palabra escandalizar. Significa que yo estoy poniendo algo que produce un escándalo. Me acuerdo, una vez estaba en una reunión de pastores en Estados Unidos, y un grupo donde ellos exclusivamente usan una sola traducción, King James. Y está usando esa traducción todos, y ellos predican que es el único que se puede usar, etcétera, etcétera. Y resulta que había un joven predicador que fue invitado a predicar, pero él pensaba tratando de ampliar el horizonte de estos pastores, y decidió predicar su mensaje. Le tocó a él predicar, y él decidió predicar y predicó de otra versión de la Biblia. ¿Me puede imaginar el escándalo que produjo en ese momento? Yo digo que él está equivocado. Porque si él sabe que todo lo demás está solamente usando debería haber predicado su mensaje de la misma versión que de ellos está usando. Y si él quiere usar su otra versión en su casa, está bien, pero en un grupo así debería haber, no ceder a ellos, pero sí debería haber contar de que no debo estar poniendo un tropiezo o un escándalo ante los demás. Cuando hablamos de la Navidad, yo sé que hay gente que viene de la iglesia que dice Navidad es algo satanal, ¿cierto? Es una fiesta pagana, es un tiempo de adorar el nuevo año con el sol, y por eso, y tenía árboles y estrellas, etc. Y ese no es de Dios, no es cristiano, no debe hacerlo. Pero hay otro cristiano que dice, no, en el mundo está practicando el paganismo, pero yo quiero acordarme del nacimiento de Jesús. Y yo sé que no nació el 25 de diciembre, pero estoy usando la fecha para acordarme de ese gran evento, y yo voy a predicar la palabra de Dios, y hay muchos inconversos receptivos a la palabra de Dios durante ese tiempo. Entonces, ¿quién tiene razón? Lo que dice no debe serlo porque es idolatría, como lo que comiendo carne es sacrificado, o sí, yo voy a hacerlo porque yo voy a dedicar. Y aquí dice lo que no lo hacen para el Señor. Lo que hacen para el Señor. Ninguno debe estar juzgando el uno al otro. Pero trato de no poner esto como un obstáculo o escándalo. Si yo fuese una iglesia que dice que no se debe, no voy a venir con mi corbata con el viejito pascuero, por decir. No uso viejito pascuero de todo mal, pero es decir que uno no debe tratar de poner un tropiezo, un obstáculo ante de sus hermanos. Número 4. Hablamos de no contra su propia conciencia. Estamos en Romanos 14 y vamos a ver 2 versículos acá. Romanos 14 y versículo 14. Dice lo siguiente Pablo: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. ¿Ok? Es como decir, todo me es lícito. Pero en otras palabras aquí dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más, Pablo va a calificar lo que está diciendo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y el otro versículo más abajo, el mismo capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces está diciendo que lo que es pecado para uno no necesariamente es pecado para otro. En ese caso, gente viene de ciertas congregaciones que dicen que, por ejemplo, si la mujer tiene que usar falda larga y de repente va a otra iglesia que no tiene que usar falda larga, pero entonces deja usar la falda larga, está usando otro tipo de ropa y de repente tiene carga de conciencia, estoy pecando. Para ella es pecado. Porque su conciencia, lo que la conciencia dice, eso es lo que Pablo está enseñando aquí, de que
nuestra conciencia, por lo más imperfecta que es, no es infalible nuestra conciencia. Pero si yo estoy haciendo algo y mi conciencia me está diciendo no lo hago, no lo hago, no lo hago, más vale que haga caso a la conciencia. Ahora, puede ser en el futuro, por la libertad de la palabra de Dios, etc., voy a encontrar de que lo que está pasando no es pecado. Por ejemplo, hay un judío que ya dice, no puede comer un sándwich con jamón. Y alguien dice, no, la Biblia dice que ahora en 1 Timoteo dice que todo se puede comer, todo, no hay ninguna prohibición. Y ese judío ahora es cristiano, ahí puedo. Es lo que pasó con Pedro cuando Dios le dio la visión 3 veces de un lienzo con todo tipo de animales. Y Pedro, no, jamás le he comido esa cosa. Entonces, en la libertad, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Se puede comer de todo, según 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 a 4, puede comer de todo. Pero resulta que si este judío comienza a comer jamón y su conciencia le pega, entonces él no debe comer jamón. Puede ser, gracias, pero no. Yo tengo mi convicción y no como muchacho. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos hacer caso a nuestra conciencia si se debe o no se debe ciertas cosas. Ahora, la única cosa que dijo que no se puede comer, según Hechos 15, cuando es el concilio de Jerusalén, dice que no debe comer, no debe practicar idolatría, no debe hacer fornicación, y de sangre ahogado, los dos está hablando sobre la manera de comer animales. Hay que comer animales sin su sangre, y eso no fue de la ley de Moisés, eso fue ya al principio, después del diluvio, cuando le dio permiso de comer animales, pero sin su sangre por un principio. Entonces, la Biblia advierte que nosotros no debemos comer sangre. Pero fuera de esto, todo lo más se puede comer. Menos que su conciencia dice que no se debe, entonces en tal caso no. Ahora, llegamos ahora al número 5, volviendo a 1 Corintios, y ahora versículo 9, capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Eso significa que cuando estoy decidiendo la cosa gris, si estoy diciendo algo que puede ser chocante a la persona con quien yo estoy testificando, esa persona no es cristiano, yo soy cristiano. Entonces, cuando empieza a hablar de esas cosas, uno dice que ¿qué no debo hacer? Todo me es lícito. No debo hacer algo que va a ofender a Dios. No voy a hacer algo que va a ofender a mi hermano en la iglesia. No voy a hacer algo que va a ofender hasta mí mismo, mi conciencia, y no voy a hacer nada para ofender al inconverso. Dice en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, que lo requisito de un pastor que tenga buen testimonio para lo de afuera. Porque de repente hay ciertas cosas que yo hago que de repente va a chocar y yo estoy cerrando la puerta para testificar. Pablo dijo, para el débil yo soy débil, para el fuerte yo soy fuerte, para el judío yo soy bajo la ley, para los que no son judíos no soy bajo la ley. Entonces uno hace puentes en evangelismo. Entonces si estoy hablando con esa persona, yo trato de no hacer nada que va a ser chocante. Por ejemplo, supongamos que yo quiero testificar de mi fe a una persona, pero de repente yo decidí hablar de la política. Y justo en ese momento la persona con quien estoy testificando es de a otro lado de la política. Entonces, hablando yo con afán de mi posición de la política, etc., entonces al final esa persona dice que, no quiero escuchar nada más. Entonces yo tengo satisfacción, yo hablé de mi posición política, pero he perdido una oportunidad de ganar a alguien a Cristo. Entonces prefiero no tocar el tema. Y por hecho no toco, ni en la iglesia ni nada, yo no toco el tema, prefiero que no. Y resulta que hay otra cosa que uno puede hacer. Me imagino que si yo fuese a la casa de alguien con una cerveza en una mano y un cigarro en otra mano, ese va a ser chocante. No lo hago por si acaso, pero va a ser chocante. Así que uno tiene que decir que todo me es lícito, pero no voy a hacer cosas que va a ser chocante porque no quiero cerrar la oportunidad de testificar mi fe en Cristo Jesús. Yo me acuerdo que una vez yo estaba entrando en la compra de este recinto para edificar una iglesia y hablé con el dueño de la casa que quería venderlo y entramos. Yo no pude pagar al momento, pero yo entré un contrato por un año, una compra-venta, una promesa de compra-venta que a fin del año yo tuve que pagar y comprar la casa. Y en ese contrato normalmente hay una cláusula
hay una parte que dice, y si uno de los partidos no cumple, hay una multa. En ese caso la multa era 7 millones de pesos. Y yo estaba preocupado porque yo no tenía ningún respaldo económico para el préstamo. Así que yo firmé con un cierto temor y confianza de que Dios iba a darme de una u otra manera, y gracias al Señor lo resultó. Pero me acuerdo que llegaron un año para concretar la compra y el dueño tuvo un problema con su esposa, se divorciaron y decidieron no vender la casa. Entonces, pero estaba bajo el contrato. Entonces era un inconverso, yo tenía la oportunidad de cobrar los 7 millones de pesos. Yo estoy seguro que si yo no hubiera cumplido, él me habría cobrado los 7 millones de pesos. Pero yo decidí en ese caso que yo tengo la oportunidad, es lícito, así que es legal, así que es mi parte, está firmado y todo. Y él está rogando, pidiendo que no lo cobrara y todo eso. Él también sabía que yo era pastor, que quería la casa para hacer una iglesia. Y al final yo decidí no cobrar los 7 millones de pesos, así que perdí los 7 millones de pesos. Al final yo compré más tarde, sí, con él. Pero yo no cobré por una razón. La gente dice, qué tonto, pastor, es tu plata y tiene que serlo así. Dije, no. Porque él ya tiene mala imagen de pastores, me había dicho, y muy mala imagen de los pastores, etc. Dice que yo quiero mostrar otro lado de la cosa, entonces no voy a cobrar. Entonces él estaba tan agradecido que dejó abierto una conversación, e incluso al final me está diciendo, pastor, por favor, ore por mí, por mi salud y de esa situación, etc. No sé si al final se convirtió o no, pero sí sé que lo hice, legalmente yo pude, pero yo hice lo correcto ante Dios y no para ofender, para poder evangelizar un hermano. Después, número 6, no edifica, capítulo 10, 23, y ya estamos terminando, así que con tranquilidad, hermanos, vamos a terminar pronto. Número 6, no edifica, 10, 23, dice lo siguiente: todo me es lícito. ¿Dónde escuché ese antes, cierto? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Lo mismo que dijo en el capítulo 6. Todo me es lícito, la cuarta vez, pero no todo edifica. Entonces ese es el próximo principio, que si hay un área gris, si no es blanco ni negro, si no hay nada escrito en la Biblia, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Ok? Ahí la pregunta. ¿Eso es lo que hago? ¿Es edificante o no edificante? Entonces, por ejemplo, hay ciertas entretenciones que no hay nada malo, pero esa entretención lo quita de la iglesia. Supongamos que yo tengo una cabaña y todos los fines de semana quería ir a esa cabaña, está bien, pero lo que pasa es que me conviene eso. Si desde 4 o 5 fines de semana largo, 4 o 5 veces voy a dejar de estar en la iglesia adorando y etc. No digo que sí, no, digo que me edifique eso. Capaz en esos 3 días que están en su cabaña ya tiene como una conferencia bíblica, no sé. Pero yo sé que, por ejemplo, mi papá ilustró muy bien ese principio, porque mi papá tenía una lancha fibra-vidrio, 7 metros de largo, con motor fuera de bordo, adentro de bordo, cosas así. Y resulta que tanta memoria linda que tengo de ir al lago, esquí acuático, buceando, todo con ese. Pero eso cuando mi papá no era salvo. Después mi papá se convirtió, y se convirtió de verdad. Y empezó a ir a la iglesia todos los domingos, no faltó ningún domingo, llegó a ser un diácono en la iglesia. Y un día el bote empezó a quedarse mucho tiempo. Y un día unos jóvenes estaba pasando fuera y hablando con mi papá, dice, mire, yo veo su bote, nunca está sacándolo. Y mi papá dice, llévalo, es suyo. Mi papá regaló, es decir, herencia para mí, sé que está enojado con mi papá, pero no. Pero ¿por qué mi papá lo hizo? Mi papá lo hizo porque no era edificante. Ese bote estaba distrayendo de Dios en vez de ayudando a tener una relación con Dios. Entonces, mi papá ya está gozando de la presencia de Dios en el cielo hace como 4 o 5 años atrás, y yo sé que no tiene ningún remordimiento por haber regalado su bote, su lancha, porque él había ganado mucho más por no tenerlo. Entonces, lo que estoy diciendo, eso de edifica, bueno, dice que no todo edifica, así que versículo 23, todo me es lícito, pero no todo edifica. No dice que no todo me edifica, así que edifica, no solamente dice no todo edifica, está edificando la iglesia, como Efesios 4, está edificando a mi hermano en Cristo, está edificando a mi familia, o está edificando a mí. Entonces, esa esfera hay que decir que hay cosas edificantes, por ejemplo, palabras.
Puedo hablar con una persona y puedo dar mi mente. Yo puede ser que criticando, no, mire lo que hiciste está mal, bla, bla, bla. Entonces al final me siento una satisfacción de aliviarme de ese lo que pensaba. Pero ¿qué he hecho? No he edificado a mi hermano, al contrario, he destruido quizás a mi hermano. Entonces cuido mi boca. Quiero que toda palabra que salga de mi boca sea para edificación, como dice Efesios 4. Quiero que mis actividades edifiquen a mi familia, no destruye o no edifica a ellos. ¿Entiende? Hay que tener ese principio. Mateo 18, versículo 6 dice que es mejor colgar una roca grande alrededor de su cuello y echarse al mar que ofender uno de estos pequeños que creen en mí, dice. Entonces, estos pequeños niños. Entonces, nosotros debemos hacer. Dios no quiere que hagamos cosas que no edifican a ellos. En vez de, Dios no quiere que estamos destruyendo su fe. Entonces, hay que hacer cosas que edifiquen la fe de otros, no destruye. Hay que ver de que puedo leer la Biblia, edifica mi fe. Tengo que leer las noticias y ese no me edifica. ¿Cuál debo estar haciendo? ¿Leyendo más la Biblia o escuchando más las noticias? Ahora, y finalmente, número 7, es lo más importante, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Yo puedo hacerlo para la gloria de Dios? ¿O no puedo hacerlo para la gloria de Dios? Cristo resumió todo el Antiguo Testamento en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Y todas las reglas que estoy usando hoy día se pueden resolver con número 7, que es hacer todo para la gloria de Dios. Yo creo, honestamente, si cada decisión que yo tomo es para la gloria de Dios, y resulta que yo voy a tener muy claro las cosas que debo o no debo estar haciendo. Hoy en día se habla mucho de mis derechos. Yo tengo mis derechos personales, derechos humanos, derechos del niño, derechos del profesor, derechos del ciudadano, derechos del paciente. Pero el cristiano está dispuesto a ceder sus derechos para la gloria de Dios. Yo tengo el derecho, yo puedo. Si tomar Coca-Cola va a ofender, no voy a tomar más Coca-Cola. Así de simple. No creo que está ofendido. Pero resulta que no son mis derechos, es decir, es mi responsabilidad de hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque fui comprado por un precio, glorificar a Dios en nuestro. Ese es el mensaje de que vimos la semana pasada. Ahora, uno en los tiempos antiguos que cuando fue esclavo y fue comprado ya vivía por la gloria de su amo, no por sí mismo. O como en la película El Conde de Montecristo, ¿cierto? Que él rescató y salvó de la muerte una persona, chatarra, como se llamaban esa en la película, y resulta que él dijo, soy tu hombre, todo lo que es para tu bien, eso es lo que voy a hacer. Y Cristo nos rescató. Debemos vivir cada momento para la gloria de Dios, para Él y no para nosotros. Y hay que pensar que restricciones no son cosas malas. Por ejemplo, señalización de la carretera, a veces nos carga porque no tanto la velocidad, etc. Pero el propósito es para guiarnos. Rieles de tren, los rieles de tren, no es para mal, es para bien, porque el tren no puede avanzar sin rieles. Y estos filtros, estos principios, son como los rieles para mantenernos en una línea recta, para traer gloria a Dios, edificación nuestra de la iglesia y la salvación de almas. Así que piénselo, no necesitamos listas, necesitamos principios y ya tenemos. Gracias y que el Señor bendiga.